y es por eso que hoy veremos el caso del que es tal vez el primero de esos líderes que murió luchando hasta el final por su pueblo. Hoy veremos la historia de quién fue Francisco Solano López, el máximo héroe del Paraguay. Bien, comencemos. Francisco Solano López nació el 24 de julio de 1826, hijo del presidente Carlos Antonio López. Era descendiente del conquistador, explorador y colonizador español Domingo Martínez de Irala. Sus antepasados también tenían un remoto origen mestizo guaraní. Vivió su infancia en tiempos de José Gaspar de Francia, como era costumbre en la sociedad de la época con austeridad y de manera pacífica. Su familia contaba con buena posición económica, la cual fue acrecentada por una herencia recibida por parte de un pariente de la madre de Solano López. Cuando murió Gaspar de Francia, su padre, Carlos Antonio López, fue designado como su sucesor. Por lo tanto, su padre se convirtió en el nuevo presidente de Paraguay. Este nombra a Francisco Solano López como jefe del ejército paraguayo en 1845. En ese tiempo se desató una crisis con las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaban regidas por el general Juan Manuel de Rosas. Paraguay declaró la guerra al gobierno de Rosas y Solano López, muy joven, participó en las operaciones sobre las provincias de Corrientes, junto a las tropas del argentino general José María Paz. Fue designado a finales de 1852 como ministro plenipotenciario del Paraguay en Europa y se convirtió en mano derecha de su padre. Hizo contratos en los países europeos de Reino Unido, Francia, Prusia, España y Piamonte, Cerdeña, con el objetivo de obtener el reconocimiento de la independencia paraguaya por parte de estos países, además de comprar armas, barcos y blindajes para el ejército paraguayo. Hizo estudios militares en la Escuela Especial Militar Saint Creek, en donde llevó a cabo ejercicios y maniobras militares ante la presencia del emperador Napoleón III, y contrató en el Piamonte a oficiales italianos para modernizar al ejército paraguayo. Posteriormente conocería en la capital francesa a la joven Elisa Alicia Lynch, una irlandesa de educación parisina que se convirtió en su gran compañera por el resto de su vida y en la madre de sus 7 hijos. A su regreso a Paraguay en 1854, López trajo consigo mucho armamento y un buque de guerra, el Tacuari, adquirido al Reino Unido. Además, trajo en otro barco y en contra de los deseos familiares a su pareja irlandesa, junto a su primer hijo en brazos, Juan Francisco López, quien después sería conocido como el coronel Panchito López. En 1855 se produjo un incidente con la Armada Imperial brasileña. Haciendo reclamos, el almirante Pedro Ferreira de Olvieria invadió con 20 cañones el territorio paraguayo. Carlos Antonio López, enfurecido, alista al Paraguay para la guerra. El comandante brasileño llega hasta Itapirú y es recibido por Solano López, quien lo recibe con la frase: ¿la guerra o la paz? Paz, contestó el general brasileño. Entonces ingrese en un solo buque, dijo Francisco Solano López, y Ferreira de Oliveira cumplió, y en la mesa diplomática dirigida por Solano López se sentaron bases que fueron humillantes para el Imperio de Brasil. En 1859, Francisco Solano López sería el nexo entre el general entrerriano Justo José de Urquiza y el general porteño Bartolomé Mitre, a la hora de firmar el Pacto de San José de Flores, que introdujo a Buenos Aires en la Constitución Nacional de Argentina. Cuando murió Carlos Antonio López en 1862, el Congreso de la Nación lo eligió como presidente de la República del Paraguay. Continuó el trabajo de modernización llevado a cabo por sus predecesores. Extendió las líneas del telégrafo, instalando una segunda fundición de hierro en Cacupé, al mando del ingeniero estadounidense Charles Thompson, llevando la línea férrea paraguaya hasta Villarrica. Mejoró los astilleros y las armerías y mandó importar desde Liverpool en 1864 maquinaria especializada para hilar e industria textil. Cuando se desató el conflicto uruguayo en 1863, Solano López intentó por todos los medios alcanzar una paz favorable para todos, pero Buenos Aires y el Imperio de Brasil ya se encontraban en alianza y rechazaron todas las tentativas. A partir de mediados de 1864, la guerra, según muchos, se había vuelto inevitable. Sin embargo, los conflictos en la zona pusieron en peligro la citada condición. Solano López percibió que en la invasión del general Venancio Flores al Uruguay se hallaban intereses de Buenos Aires y el Imperio de Brasil. Considera además que esta actitud era una agresión hacia Paraguay y paso previo para intentar un ataque contra su país.
Francisco Solano López, entonces, al ver que la guerra era inevitable, en diciembre de 1864 envió una fuerza para invadir Mato Grosso, territorio que entonces pertenecía al Paraguay, y estaba siendo ocupado de manera ilegal por brasileños que instalaron fortines y guarniciones en la zona. Fue una campaña victoriosa para Paraguay, de inicio a fin, causando terribles penurias a los soldados imperiales de Brasil, que fueron derrotados por las tropas de Francisco Solano López. La sed, el crimen inhóspito y las enfermedades fueron la condenación de los brasileños. Con esta operación, Solano López se apoderó de un gran botín de guerra que impidió que se formara un ejército brasileño en el norte dispuesto a atacarlo por sorpresa. En 1865, a pesar de las protestas y la declaración de neutralidad, el gobierno de Buenos Aires de Bartolomé Mitre continuaba dando paso a las fuerzas brasileñas que atacaban a los aliados de Paraguay. La República de Uruguay, sospechando Solano López que entre Mitre y el Imperio de Brasil había ya acuerdos previos, solicitó permiso para enviar tropas hasta el Uruguay, cosa que Mitre rechazó. Esta fue para Solano López la prueba definitiva. Se llamó al Congreso Nacional y se confirió a Francisco Solano López el grado de mariscal presidente de los ejércitos paraguayos, y se declaró la guerra al gobierno de Buenos Aires. Se ordenó posteriormente expediciones hacia Corrientes y Uruguayana, que fueron infructuosas. En mayo de 1865 se firmaba el Tratado Secreto de la Triple Alianza contra Paraguay, que se haría público en 1866, generando gran indignación internacional y simpatía hacia la causa paraguaya. Como sabemos, en esta guerra del Paraguay se cometieron grandes atrocidades. Brasil, en especial el Imperio de Brasil, no tuvo la más mínima consideración. Se dice que el duque de Caxias y demás generales brasileños dieron la orden de matar a los paraguayos en el vientre de sus madres. Las mujeres eran violadas en cada ciudad que el ejército brasileño avanzaba. Los paraguayos habían obtenido varias y grandiosas victorias, como lo fue la humillante derrota para Mitre en la batalla de Curopaití. Pero poco a poco los brasileños, apoyados por Gran Bretaña, fueron abriéndose paso hasta el interior de Paraguay. El saqueo de la ciudad de Asunción fue un suceso atroz. Se robaron la mueblería e incluso saquearon el archivo histórico y registro de la nación de Paraguay, robándose piezas y archivos históricos invaluables y reliquias históricas como el cañón cristiano de Paraguay. Sin duda alguna, una guerra atroz, un genocidio en todas las palabras. Luego de más de 5 años de resistencia, la guerra concluyó con la derrota de Paraguay y la muerte en batalla del mariscal Solano López, junto a su hijo adolescente, el coronel José Francisco López Lynch, más conocido como Panchito, en Cerro Corá. Su última frase antes de ser asesinado con un tiro en el pecho fue: "Muero con mi patria", pues pensaba que con su desaparición el Paraguay dejaría de ser independiente y que su territorio sería repartido entre la Argentina y el Brasil. Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Héroes de Asunción del Paraguay. Tras morir Solano López y su hijo Panchito, su esposa Lisa Lynch se lanzó sobre sus cadáveres. Los soldados imperiales brasileños estaban dispuestos a atacarla y a violarla como habían hecho con las mujeres de las demás ciudades paraguayas. Pero entonces Lisa Lynch, antes de que los brasileños se acercaran, gritó: "Soy inglesa, no me toquen". Desde luego, al escuchar esto, los brasileños retrocedieron. No querían desde luego involucrarse en un incidente diplomático al dañar una ciudadana inglesa. Y así fue como en Cerro Corá el gran general Francisco Solano López cayó. Su último aliento por defender a su amada nación, a su Paraguay. Desgraciadamente murió creyendo que con él moriría su nación, cosa que por suerte no ocurrió, porque hasta nuestros días, en la nación latinoamericana, perdura el legado de su general, de su héroe, de su mariscal, el general Francisco Solano López, el máximo héroe del Paraguay.